Pasamos. Flip-flop SR. Flip-flop SR. Bien, el flip-flop SR es exactamente igual que el latch SR, pero con una señal de reloj. Es decir, introducimos esta señal de reloj. ¿La veis, no? ¿La veis la señal de reloj? Bien, entonces, como la señal de reloj no tiene cero, no tiene aquí circulito, pues este flip-flop es sensible a flancos ascendentes. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues nos vamos a fijar en los flancos ascendentes, que son esos, y vamos a ver cómo se actualiza, ¿vale? Entonces, solo nos fijamos en el flanco ascendente, luego cómo está la señal de reset aquí, activa, y la de set, inactiva. Luego la salida es un 0. Entonces, a partir de aquí, la salida se pone a 0. Si inicialmente estaba 1, pues pasa a valer 0, ¿vale? Y ya no me fijo en nada hasta que llego al siguiente flanco. ¿Otro flanco ascendente? Pues si la entrada aquí era 0, 1, quiere decir que el set estaba activo, luego pasa a valer 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, fijaros que en la tabla de verdad aquí aparece una nueva columna, ¿no? Que es la de la señal de reloj, que indica que el flip-flop es sensible a flancos ascendentes, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando la entrada es 0, 0 y llega un flanco ascendente, la salida no cambia. La Q en el instante n es igual a la Q en el instante n-1, ¿vale? Eso es que no cambia. Este siempre va a ser el negado, Esto siempre va a ser el negado. Bien, cuando está activo el reset, la Q va a ser 0. Cuando está activo el set, la Q va a ser 1. Cuando están activos los dos, pues no aplica. NA significa no aplica, no es el estado ambiguo, ¿vale? En principio no se utiliza. Sería 0, 0, pero bueno, no aplica. ¿La salida negada para qué se quiere? La salida negada. La salida negada es por tener, dices, oye, podría no tenerlo y luego, pues si quiero un negado, pues pongo un inversor y se acabó. Ya, lo que pasa es que los flip-flops se utilizaban mucho al principio para hacer contadores y entonces incluir la salida negada produce ventajas porque no tienes que utilizar un inversor en el diseño de un contador. Vamos, simplifica luego el diseño, en la respuesta, ¿vale? O sea, digamos que la salida negada la tengo disponible aquí, con estas dos puertas, tengo la Q y la Q negada. Si hago uso de ella no necesito introducir un inversor luego. O sea, yo podría haber esto encapsulado en un circuito integrado, haber sacado solo la Q, pero claro, luego si tengo que invertirla, pues tengo que utilizar un inversor más. Pues la aprovecho, ya que la tengo, la aprovecho. Bien, otro tipo de flip-flop tipo D. Hemos visto latch SR y flip-flop SR. Ahora vamos a ver flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D, fijaros que solo tiene una entrada y que la entrada se llama D, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el flip-flop tipo D? Pues lo único que hace es lo que hay en la entrada lo pone en la salida. O sea, si en la entrada hay un 0, pongo un 0. Si en la entrada hay un 1, pongo un 1. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros el cronograma. Esto es la entrada, esto está mal, esto sería una D, ¿vale? Esto sería la entrada D y la señal de reloj. Me fijo solo en los flancos ascendentes de la señal de reloj.
Digo, cuando la entrada D vale 1, en la salida aparece un 1. ¿Vale? Cuando la entrada D vale 0, en la salida se pone a 0. Aquí vale 0, pues se pone a 0. Vale 0, pues se pone a 0. Vale 1, pues se pone a 1. Vale 1, pues se pone a 1. Continúa en 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien, ¿cómo se construye un flip-flop tipo D? Pues a partir de un latch SR, con un inversor. ¿Vale? Si yo cortocircuito las entradas SR con la ayuda de un inversor, que no, es decir, conecto la S, entre la S y la R, conecto un inversor, ¿qué ocurre? Bueno, pues es como si aquí hay un 0, aquí habrá un 0, 1, si aquí hay un 1, acá habrá un 1, 0. Pues estoy reproduciendo solo las situaciones de set y reset en el latch, ¿vale? Bien, se puede construir de ese modo, se puede construir un flip-flop tipo D a partir de un flip-flop SR. Otro tipo de flip-flop, JK. El flip-flop JK es igual que el SR, pero resuelvo el tema del estado ambiguo. En el flip-flop SR teníamos 0, 0, no cambia. Z1 y reset a 0, set. Z0 y reset a 1, reset. Y cuando activo el set y el reset, tenía estado ambiguo. Bien, pues aquí, cuando activo el set y el reset, que es la J equivale al set y la K equivale al reset, cuando activo el set y el reset, digo que el flip-flop bascula. ¿Y qué es eso? Pues que pasa de, si estaba a 0 pasa a 1, si estaba a 1 pasa a 0. ¿Vale? Bascula, cambia de estado. Vamos a verlo con un cronograma que es muy fácil. Nos fijamos, como siempre, flancos ascendentes. Flanco ascendente, 1, 0. Set a 1, reset a 0. Flip-flop pasa a 1. Siguiente flanco ascendente, 0, 1. El reset es el que está activo. Flip-flop pasa a 0. Siguiente flanco, los dos están activos, tanto el set como el reset, tanto la J como la K. Bascula, como estaba en el estado 0, pasa a 1. Si hubiera estado en el estado 1, hubiera pasado a 0. Siguiente flanco ascendente, los dos están en el estado 0, inactivo los dos, no cambia. Guarda en memoria el valor. Siguiente flanco ascendente, los dos están a 1, bascula. Estaba de 1, pasa a 0. ¿Está claro? Bien, esto sería un JK. ¿Cómo podemos construir un JK? Pues a través de un SR y con unas puertas AND, llevando la Q negada a la puerta AND y la Q a la puerta donde he conectado la K. ¿Vale? Fijaros que todo sale al final de puertas, porque el latch SR sale también de puertas y el flip-flop SR también. Bien, último flip-flop. Hemos visto SR, D, JK y ahora vamos a ver el T. Es el último ya. Bien, flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T es como un JK donde las entradas están cortocircuitadas. JK con las entradas cortocircuitadas. ¿Qué quiere decir? Que es como un JK donde está solo las entradas 0, 0 o 1, 1. ¿Vale? Es decir, 0, 0, cuando tengo un 0, pues no pasa nada. Cuando tengo 1, 1, está basculando continuamente. Entonces, ¿el T cómo es? Pues cuando meto un 0, no pasa nada, o sea, no cambia su estado. Y cuando meto un 1, está continuamente basculando cada vez que llega un flanco de reloj. Lo vemos en el cronograma. Está 0, no pasa nada. Llegan flancos de reloj, si en el T había un 0, pues se quedan 0. ¿Vale? Lo pongo a 1.
la entrada. Cada vez que llega un flanco de reloj, bascula. Inicialmente estaba a 0, pasa a 1. De 1 pasa a 0. De 0 vuelve a pasar a 1. Lo pongo otra vez a 0, no cambia, se queda en 1. ¿Vale? Bien. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que hay latches y que hay flip-flops. Los latches son para circuitos asíncronos. Los flip-flops son para circuitos síncronos. Y dentro de los flip-flops tenemos flip-flops SR, D, JK y T. ¿Vale? Bueno, pues estas son las piezas fundamentales para construir los circuitos secuenciales. Igual que en los combinacionales, las piezas fundamentales eran las puertas. La puerta A, inversora, AND y OR, ¿no? Pues aquí son estas piezas. Son los elementos del mecano. Bien, antes de pasar a ver aplicaciones de esto, antes de pasar a ver aplicaciones, vamos a ver un par de cositas más. Bien, primera cosa. Además de las entradas que hemos visto y las salidas que hemos visto en los flip-flops, los flip-flops pueden tener unas señales de control que llamamos entradas asíncronas. Entradas de control asíncrono. Entradas de control asíncrono. Esas señales de control lo que hacen es se utilizan para reinicializar el flip-flop. Es decir, flip-flop normalmente lo voy a utilizar en circuitos que ya veréis que básicamente son contadores y registros. En algún momento dado me interesa poner esos registros, ponerlos todos a 0 o todos a 1, o el contador ponerlo a 0, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues voy a las señales de control asíncronas, activo el clear o el preset. ¿Vale? Si activo el clear lo pongo a 0, si activo el preset lo pongo a 1, independientemente del resto de las entradas, de lo que ocurra en el resto de las entradas. Es como una puesta a 0 o una puesta a 1, independientemente de las entradas de control. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, esto se ve en este cronograma muy claro. Por ejemplo, cuando está activo el preset, que está activo a nivel bajo, pues el flip-flop está a 1 independientemente del resto de cosas. ¿Vale? Y lo mismo con el clear. Cuando el clear está a 0, pues el flip-flop se queda a 0 independientemente de lo que ocurra arriba. ¿Vale? Son unas señales de control, de puesta a 0. Dime. A 0. A 0, ¿no es? Ahí. Está a 0, la Q está a 1. La Q pasa a 1. Y si el clear está a 0, la Q está a 0. Claro. Preset es puesta a 1, clear es puesta a 0. ¿Vale? También esa entrada de control puede recibir otros nombres. Por ejemplo, DC set, DC clear, set, reset, direct set, direct clear, depende del fabricante. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, están los dos puestos a 1 en el momento del principio, están los dos a 1. ¿Qué pasa? Si están a 1, el preset y el clear quiere decir que están inactivados, ¿no? Entonces, es el funcionamiento normal, funcionan las señales normales, las habituales. Lo habitual es tener el preset y el clear desactivado, por eso están a 1. Las señales es que están al contrario. Están como al contrario, ¿sí? ¿Cuál? El preset y el clear como están. En este caso sí lo he representado así, porque vienen con gorrito, ¿no? O aparece el círculo. El círculo quiere decir que es activo a nivel bajo. ¿Vale? ¿Y eso tiene alguna utilidad? ¿Por qué se hace al revés? ¿Por qué se hace? Pues porque incluye normalmente vas a encontrar en los catálogos activos a nivel bajo o activo a nivel alto. Depende del diseño, pues te puede interesar o no, porque te ahorras una puerta de un inversor por ahí en medio. Ya lo ves. Si te llega una señal que generas el preset o el clear con un 0 fácilmente, pues lo pones así, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es eso así? Porque mira, es muy habitual eso, porque un circuito, pasa a adelantarnos, ¿no?
Normalmente los sistemas asíncronos, los sistemas secuenciales, tienes que garantizar que arranquen en un determinado estado. Es decir, vosotros cuando, por ejemplo, encendéis el ordenador, ¿no? Cuando encendéis el ordenador veis que está haciendo una serie de cosas que es reinicializar, ¿no? Como decimos, está reinicializando el ordenador. Lo que está haciendo es poner ciertas variables a un determinado valor, ciertas variables internas y tal, ¿no? Eso ocurre no solo con los ordenadores, ocurre con los instrumentos, los sistemas de control, con todo. Tienes que partir de un estado conocido, ¿vale? Entonces, un circuito, entonces lo que tienes es que reinicializar pues todos los registros que hay. Los registros normalmente van a ser flip-flops, ¿no? Entonces, un circuito muy sencillo de reinicialización es este. ¿Vale? Ese es un circuito muy sencillo de reinicialización. Solo requiere un condensador y una resistencia. Fijaros, ¿qué ocurre cuando yo tengo un chisme y lo enchufo? Pues cuando tengo un chisme y lo enchufo, o sea, yo tengo un chisme sin enchufar, este condensador va a estar descargado. Va a haber aquí, nada, 0 voltios. ¿Vale? Entonces, si yo enchufo el chisme, lo que estoy haciendo es aquí de pronto aparecen 5 voltios. ¿Vale? En mi equipo. ¿Eso qué hace? Que este condensador se cargue. Pero la carga no es instantánea. La carga del circuito RC sabemos que es así. Entonces, inicialmente hay un 0. Esto equivale a un 0 lógico. Y luego, pasado el tiempo, tendré un 1. Entonces, los circuitos de clear y preset normalmente se ponen a 0 porque con este circuito tan sencillo puedo reinicializarlo fácilmente, a 0 o a 1. Si conecto esto aquí, estoy poniendo este flip-flop a 0. Si conecto esto aquí, estoy poniendo este flip-flop a 1, inicialmente, al valor que quiero. Simplemente haciendo esto. ¿Vale? Entonces es un circuito de reinicialización muy sencillo. Entonces es muy habitual verlo así. Pero podría encontrarlo también activo a nivel alto, ¿eh? Pero claro, activo a nivel alto requeriría aquí poner un inversor. ¿Vale? Bien, continuamos un poquito más.